Vamos a arrancar acá que me mandó el doctor Cáceres una serie de inquietudes que tenían ustedes, porque no está, él está de viaje. Bueno, vamos a arrancar con eso, ¿sí? Me había dicho que tenían algunas dificultades con el tema de la limitación de responsabilidad, después con la clasificación de los contratos, después con el tema de bordaje, asistencia y salvamento. Bueno, vamos viendo de a poquito y si hay algo que no les queda claro todavía me vuelven a preguntar y repasamos, ¿sí? En lo que respecta a la limitación de responsabilidad concretamente, si en lo que hace al instituto que está previsto y tipificado en el artículo 175 del decreto ley 20094, hay que tener en cuenta que ese es un instituto propio de la navegación acuática y aérea, ¿sí? Es importante entender acá, y es lo que siempre trato de que se comprenda, que tanto el propietario como el armador siempre van a hacer todo lo que está a su alcance para que cualquier acaecimiento del derecho de la navegación, el instrumento que lo haya provocado sea un buque, ¿sí? Eso quiero que tengan en cuenta, que se lo graben, que no se olviden nunca, porque todas las mesas libres que tengo problema con esa pregunta, ¿sí? Que tanto el propietario como el armador van a pelear, van a buscar, van a hacer lo que sea posible para que el instrumento que tuvo, o sea, que fue el elemento de ese acaecimiento sea buque. ¿Por qué? Porque va a poder limitar la responsabilidad. Porque si no es buque o es considerado artefacto naval, sale de la ley 20094 y va al derecho común, ¿sí? Donde la demanda es por el todo y se debe responder por el todo. ¿Estamos? Si estamos dentro del derecho de la navegación, la demanda va a ser por el todo, porque siempre como abogado de la víctima usted tiene que demandar por el todo, pero el abogado de la empresa va a presentar el Instituto de Limitación de Responsabilidad. Pero acá viene el otro tema, ¿sí? Que hay que entender que el Instituto de Limitación de Responsabilidad, tal como está legislado, solamente le va a favorecer al propietario del armador si él va a presentarlo en tiempo y forma, porque si él no lo presenta en tiempo y forma, va a tener que responder por el todo. Por eso, siempre el reclamo, sí, que debe hacerse es por la totalidad del daño, sí, con todos los ítems que ello merezca, sea daño emergente, lucro cesante, pérdida de chance, pérdida de valor y daño moral. Porque por ahí se durmió el abogado del propietario del armador y no interpuso en los 90 días que establece la ley el instituto de limitación, ¿sí? Esa es la primera parte de el artículo que habla de la limitación de responsabilidad. Acá vamos a tener que ver que este instituto se forma al objeto de tener un fondo, ¿sí? Ese fondo va a ser el valor del buque al finalizar el viaje. Ya habíamos analizado qué significa eso, que esto es una picardía propia, ¿sí?, de los latinos, más de la Argentina, que el valor del buque al finalizar el viaje y puede no valer nada. ¿Por qué? Porque el buque puede finalizar en el puerto de destino, en el puerto de arribo o a 5.000 metros debajo del mar. Y ahí no vale nada, ¿sí? Después eran los fletes brutos, si hablábamos de un transporte de cosas, ¿sí?, de efectos. Ahí estamos hablando de los fletes brutos. El flete es la contraprestación que se debe pagar, ¿sí?, por un transporte de carga. Bien, en el caso de que sea un transporte de pasajeros, ¿sí?, teníamos todos los pasajes percibidos o a percibir, porque ahí se estaría formando otro fondo de limitación. Tenemos un fondo de limitación en razón al buque de carga y tenemos un fondo de limitación en razón del buque de pasajeros. Y ambos, en ambos casos,
puede llegar a nacer un crédito a favor de ese buque, ¿sí? Que sería los créditos de asistencia y salvamento, que nosotros ya lo vimos, que eso se puede también, ¿sí? Traer para formar el fondo de limitación. Pero ¿qué pasa con este fondo de limitación? Es solamente para cubrir daños, pérdida de derechos, pérdida de bienes. Ahora, en caso que haya lesiones personales y muerte, ahí varía, ¿sí? En principio vemos que el seguro, que es parte integrante de esta cuestión del buque, no forma parte en principio del Fondo de Limitación de Responsabilidad, ¿sí? Que es el primer fondo. Pero ¿qué pasa? Dice que cuando hay lesiones personales y muerte, si ese fondo de limitación no alcanza el mínimo establecido por la ley, que era 13 pesos argentinos oro por tonelada de arquero, ¿sí? Y nosotros sabíamos que la misma ley nos establece un límite mínimo en razón de la determinación del arqueo del buque. Ese límite mínimo es legal, es de 100 toneladas. O sea, si yo tengo un buque de 30 toneladas, para la ley es de 100. Si tengo un buque de 50 toneladas, para la ley es de 100. Ahora, si yo tengo un buque de 200 toneladas, se toma las 200 toneladas. O sea, siempre vamos a tener un mínimo que es 100. Todo aquello que es debajo de 100 se lo considera 100. Y para arriba no hay problema porque para arriba se toma el tonelaje arquero que posee. Ahí tenemos que multiplicar por 13, ¿sí? Y vemos que la moneda, el argentino oro, es una moneda muy fuerte cotizada, ¿sí? Y nos va a dar a nosotros un mínimo de 1.300 pesos argentino oro. Si esto ocurrió en la Argentina. Ahora, si ocurrió fuera de la Argentina, se habla de DEG, Derecho Especial de Giro. Vamos a tener 13 por 100, me tiene que dar 1.300 DEG si es fuera de la Argentina. O si es dentro de la Argentina, va a ser 1.300 argentino oro. ¿Sí? Ahora, con ese fondo de limitación, que era el buque al finalizar el viaje, fletes brutos, si fuera de carga, o pasajes percibidos a percibir si fuera de pasajeros, y los créditos no llegaran al monto de 1.300 DEG o 1.300 argentino oro, ahí la ley es clara, dice se deberá acrecer. ¿Qué significa que se deberá acrecer? Ahí, sí, vamos a tener que echar mano de todo lo que posee el propietario del armador. Y acá venía, sí, que es esta otra pregunta que suelo hacer en las mesas libres y no contestan, el por qué yo tengo que echar mano de los otros bienes del acreedor. ¿Por qué serían? A ver si se acuerdan. ¿Se acuerdan o no? Porque el patrimonio en la Argentina es único e indivisible, ¿sí? Es único, indivisible, es parte que integra la personalidad, ¿sí? No hay patrimonios de afectación como están en Europa o en Estados Unidos. Y este Instituto de Limitación de Responsabilidad fue creado como para ponerle esa trampita de que sea un patrimonio de afectación. ¿Cuál era la afectación? El fondo de limitación. Pero como ya era algo tan aberrante, ¿sí? Algo tan fuera del derecho, se estableció esa pequeña salida, ¿sí? Para que beneficie de alguna manera a la víctima, diciéndole que si no alcanza, deberá acrecer y el acrecimiento implicaría caer sobre el patrimonio, ¿sí? Del propietario o del armador, y dentro del patrimonio estaría la indemnización del seguro. Por eso, por eso, por eso, cuando hablamos del seguro, la respuesta correcta e inteligente es en principio no forma parte. ¿Por qué? Porque si ya alcanza no va a formar parte. Pero si no alcanza, sí. Entonces ahí el que contesta no forma parte contestó mal. El que contesta sí forma parte contestó mal porque esa no es la respuesta. ¿Sí?
Bien, una vez que nosotros ya tenemos e integramos este fondo de limitación, ¿sí? Se puede llegar a comenzar a poder cubrir con lo mínimo e indispensable establecido por la ley. Pero dentro de esto también a nosotros nos establecen ciertas cuestiones. Si bien es cierto, está el fondo de limitación, en el cual siempre el propietario del armador van a buscar que sea buque para limitar la responsabilidad, pero la misma ley le pone un límite a esa limitación de responsabilidad, diciéndole, sí, señor propietario de armador, usted va a poder limitar, pero solo en ciertos créditos, no en todos los créditos. Entonces van a ver, que eso sí tienen que saber, créditos que van a estar excluidos, ¿sí?, del beneficio del fondo de limitación de responsabilidad y créditos que van a estar incluidos dentro del fondo de limitación de responsabilidad. Estos créditos que van a estar excluidos van a ser los salarios, ¿sí?, del capitán y de toda la tripulación. No se puede limitar, va a estar excluido, ¿sí?, la asistencia y salvamento, va a estar excluido la avería, ¿sí? Eso va a estar excluido. No se va a poder limitar la responsabilidad. Ahora, en todos los otros casos, lesiones, muerte, pérdida de derecho, ¿sí? Pérdida de bienes, remoción de restos náufragos. Todo eso, la ley te permite limitar la responsabilidad. ¿Se entendió? Entonces vamos a tener por ley una parte que a nosotros nos dicen no vas a poder limitar la responsabilidad bajo ningún concepto, y por ley hay otra parte que nos dice sí, estos son los bienes o estos son los créditos de los cuales usted puede limitar la responsabilidad. Pero acá tenemos que tener en cuenta otra cosa, ¿sí?, importantísima. ¿Cómo limita la responsabilidad el propietario y cómo limita la responsabilidad el armador? Vamos a tener limitaciones de responsabilidad ad valorem y vamos a tener limitación de responsabilidad in specie, ¿sí? El ad valorem es al valor de la cosa, ¿sí? Y eso solamente lo puede hacer, ¿sí?, el armador, porque el armador puede limitar al valor de la cosa, porque él no es del dueño, ¿sí? Mientras que el dueño puede limitar de las dos maneras, al valor o con la especie, porque era el dueño, ¿sí? Y en razón de la limitación, ¿sí?, al valor o en la especie, es necesario o obligatorio, ¿sí?, por la ley y por la reglamentación en lo que respecta a la autoridad de aplicación, que esté inscripto, ¿sí?, quién es el armador y quién es el propietario en el puente de mando, que es el lugar donde se establece el transparente, donde se publican las novedades del buque. O sea, si ahí no está inscrito, ¿sí?, se responde solidariamente. ¿Se entiende? Sí o sí yo tengo que tener inscrito en el puente de mando quién es el propietario, quién es el armador. Si en ese caso se reúne ambas funciones o ambas cuestiones dentro de la misma persona, tiene que estar inscrito el desdoblamiento de la personalidad. ¿Se entiende? ¿En qué calidad está Pepe? Pepe es el propietario del buque, pero en este caso Pepe está actuando como armador. Correcto, está publicado. Entonces Pepe puede responder con el valor de la cosa, no con la especie. Entonces, acá, una vez que nosotros determinamos, ¿sí?, cómo se responde, vamos a tener la facultad de que si somos propietarios, de abandonar con la cosa. Y el abandono es otro instituto que a nosotros nos permite, a través de la limitación de la responsabilidad, ¿sí?, establecido en el 175, que es un beneficio, ¿sí? Todo fue hecho, elaborado e
y escrito y legislado en beneficio, ¿sí?, de las corporaciones económicas que explotan la navegación. Entonces, el propietario va a tener la posibilidad de tres situaciones que lo van a beneficiar. Abandonar la cosa en caso de que haya un hundimiento, un naufragio y que haya que reflotar los restos náufragos. Va a decir, no, señor, yo no voy a hacer absolutamente nada. Yo voy a abandonar la cosa a favor del Estado. Entonces, voy al juzgado, presento media carilla, ¿sí?, hago un escrito, ¿sí?, señor juez federal, ¿sí?, me presento, fulano de tal, abogado, ¿sí?, constituyendo domicilio real y domicilio legal en tal lugar, ¿sí?, a vuestra señoría, respetuosamente y como mejor procede en derecho, digo, dos puntos, que vengo por este acto en tiempo debido y legal forma, ¿sí?, acreditando la personería del cual soy el apoderado del señor fulano de tal, propietario del buque Monchito III de la empresa tal, ¿sí?, quien me ha otorgado poder suficiente para que lo representen en estas actuaciones y vengo por este acto a aceptar dicho mandato y a ejercerlo, ¿sí? Hechos o objeto. Objeto. Vengo por este acto, en tiempo de legal forma, a interponer, ¿sí?, el instituto previsto y tipificado en el artículo 175 del Decreto Ley 20094 del 73, ¿sí?, el de limitación de la responsabilidad, ¿sí? El mismo tendrá efecto ergan omnes, ¿sí?, y poseerá la facultad de fuera de atracción contra todo aquel que tenga derecho o alguna acreencia contra mi mandante. Punto aparte. Hechos que mi buque se hundió, que el buque tal, según informe que consta en la autoridad de aplicación, en el paralelo tal, meridiano tal, latitud, longitud tal, sí, tuvo un siniestro mayor, se hundió el buque. Por lo tanto, y a mérito de lo expuesto y tal como lo determina la normativa legal vigente, vengo por este acto a hacer abandono del buque a favor del Estado. Nada más. Prueba, acredito con la titularidad del bien, acredito la que se hundió, que se solicite informe vía oficio a la prefectura, a los efectos que indique la noticia o novedad que tenga del hundimiento, ¿sí? Petitorio, ¿sí? Que a vuestra señoría, por todos los puestos, solicito, ¿sí?, se me tenga por presentado parte, con el carácter invocado, domiciliado. Segundo, se tenga por interpuesto el Instituto de Limitación de Responsabilidad contra todo aquel que crea, pretenda o tenga un crédito contra mi mandante. ¿Sí? Es justo. Y firmo y presento. ¿Se terminó? ¿Sí? Así es el escritito. Y ahí no pago más nada. ¿Está? Bien. En el mismo acto, yo puedo presentar el mismo escritito y abandonar la cosa. Como propietario, abandono la cosa a favor del Estado. Y que el Estado haga todo el trabajo. Saque el buque, ¿sí?, desguace el buque, se cobre los impuestos, vendiendo las partes del buque y lo que sobra tiene que abrirme una cuenta judicial y depositarme a mi nombre. ¿Sí? Y yo ya cobré el seguro y me fui a pasear, porque la aventura marítima debe continuar. ¿Sí? Time is money, el tiempo, ¿sí?, es dinero, no puedo esperar a hacer todo eso. Porque la ley me dice, deja que se encargue otro, porque si sobra plata encima te van a tener que devolver. ¿Estamos? Bien. Otro abandono que tengo es a favor de la compañía aseguradora, que es lo mismo que acabo de decirle. Si soy el propietario, se hundió el buque, abandono a favor de la compañía aseguradora. Señora compañía aseguradora, cóbrese, págueme el buque. Con el mismo escritito. Cobro, compro otro buque y me voy. Y el juicio seguirá, 20 años, eso no me importa, yo ya cobré. ¿Sí? Y el tercer abandono que tengo es contra los acreedores. Si hay mucha gente que yo le estoy debiendo, hago el abandono, pero el abandono
no transmite la propiedad, eso hay que saber. Los dos anteriores transmiten la propiedad, este no transmite la propiedad, porque hay varias deudas. Entonces se tiene que ir a la parte de ejecución de sentencia. O sea, se tiene que ejecutar la sentencia y establecer el remate. Entonces, rematamos los bienes, ¿sí? Ese buque, y se va a pagar, se va a hacer depósito judicial de la suma que se debe a cada uno de los acreedores, ¿sí? Esto es puro procedimiento, ¿sí? Y puro ejercicio de la profesión. Ustedes van a tener que depositar. A Pepito le debo 5, Pepito 5 le deposita al juzgado. A Juancito 6, 6 Juancito. A Alberto 8, 8 Alberto. ¿Listo? Se terminó. ¿Y por cuánto rematé el buque? Por 200. Todo lo demás me devuelven. ¿Sí? ¿Está? Yo ya cobré el seguro y ya me fui. Encima tengo plata arriba, pues sobró plata. ¿Estamos? ¿Se entiende? Ahora, en el caso contrario, si es el armador, no. El armador no puede abandonar. El armador lo que tiene que hacer es integrar el valor. Tiene que poner la plata. ¿Sí? Se tiene que integrar para formar ese fondo de limitación. Bien. Después nosotros vamos a tener acciones que le son propias. ¿Sí? Acciones que le son propias, como la que vimos, el abandono. ¿Sí? Y después del abandono, que están en la bolilla 11, que la vamos a ver, que es el tema del pronto pago. Yo necesito que me pague ya, señor seguro, y me presente una acción de pronto pago. A mí pagame, yo me voy, ¿sí? Aparte de los abandonos y demás, a mí me pagás y yo me voy. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda? ¿Está bien? ¿Se entendió todo lo que es la limitación de responsabilidad? ¿Sí? Sí, profesor. Bueno, Entendido. este, vamos a ver, acá me había dicho Achu que eran los contratos, que ustedes tenían un poquitito de complicaciones con los contratos de utilización de búsqueda. Vamos a los contratos, que los contratos específicamente, ahí comienza, eso quiero que entiendan, quiero que ya me hablen como abogados, quiero que se pongan en el ejercicio de la profesión, ¿sí? Cuando hablamos de contratos de utilización de buque, entramos en la parte comercial. Acá no hay ni un contrato civil, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un contrato civil y un contrato comercial que ustedes vieron contrato? Vamos chicos, eso ya vieron ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato civil y un contrato comercial? Onerosidad, ¿Mm? profe. ¿Cómo? Onerosidad. Uno tiene fin de lucro y el otro no tiene fin de lucro. ¿Sí? Eso tienen que saber la diferencia sustancial entre un contrato, ¿sí? Comercial, el contrato comercial siempre va a tener fin de lucro. Y el contrato civil no va a tener fin de lucro. Entonces nosotros no estamos hablando de contratos civiles acá. Por eso se hace la aclaración que la bolilla se comienzan los contratos del derecho comercial, porque todos los contratos que se hacen ahí tienen fin de lucro. Es por algo, ¿sí? El algo es pagame. ¿Sí? Y yo te doy, me pagas y yo te doy. ¿Estamos? Entonces, estos contratos que sí tienen fin de lucro, están dentro del comercio y son contratos comerciales, ¿sí? Van a tener una clasificación. Yo le he dicho que clasificar es agrupar cosas de acuerdo a determinadas características, ¿sí? En este caso particular vamos a tener los contratos que son con fletamento y contratos sin fletamento. La definición de contrato en general es poner a disposición un buque a otra parte, ¿sí? Por un tiempo determinado o por uno o más viajes, quien deberá pagar una contraprestación cierta en dinero, ¿sí? Por la utilización de ese buque. En el caso que sea carga, será flete, y en el caso de que sea de pasaje, será el boleto de pasaje o el billete de pasaje, ¿sí? Siempre hay una contraprestación, por eso no es civil. De vuelta, se recuerda. ¿Por qué? Porque pregunto eso y me salen contestando cualquier cosa cuando hago esa pregunta, ¿sí? En este caso tiene un régimen distinto, porque es comercial, salimos de la esfera civil y al ser un contrato comercial tiene otra legislación. ¿Estamos? Bien, vamos a tener los contratos con fletamento y los sin fletamento.
Los contratos sin fletamento, ¿sí? Va a ser el contrato de locación de buque y el time charter. O sea que no es que se los alquila o se los hace por algo determinado, sino que se pone a disposición el buque de otra parte, ¿sí? Para que haga lo que quiera. ¿Estamos? Por eso es sin fletamento. Con respecto al contrato de locación, vamos a tener dos locaciones, a casco desnudo y el armado y tripulado. A casco desnudo, yo le había dado un ejemplo, que era como cuando ustedes se iban a un aeropuerto o se iban por ahí a una terminal de ómnibus, ¿sí? De una ciudad grande, y venía y le ofrecían vehículos, remises, taxis o Uber. Hay una diferencia sustancial en todo esto que yo le acabo de decir, ¿sí? Porque yo le ofrezco un auto y usted va y tiene que reunir las condiciones que le exige la agencia, ¿sí? Y garantiza con una tarjeta de crédito y le dan el auto. Y eso es a casco desnudo. ¿Por qué? Porque usted sube el auto, usted tiene que reunir los requisitos de tener un carnet habilitante, tiene que tener el DNI, tiene que tener el pasaporte si es en un país extranjero, tiene que tener una tarjeta de crédito, ¿sí? Para garantizar el uso de ese vehículo y ahí firma un contrato y se le pone el vehículo a disposición y se le cobra por kilometraje efectuado o en otros países por las millas realizadas, ¿sí? O sea, acá tiene un efecto fundamental el odómetro del vehículo porque se le controla el kilometraje. Usted viene, hizo tantos kilómetros, tiene que pagar, le devuelven la tarjeta, ¿sí? Y usted se va tranquilito a su casa. Y después el armado y tripulado que usted contrató un remis, un taxi o un Uber, que viene ya con el chofer. No toca usted el auto más que el asiento trasero para sentarse, ¿sí? Llega a destino y paga. Está la diferencia entre armado y tripulado, ¿sí? Y a casco desnudo. Acá tenemos al locador y al locatario. Acá ustedes ya saben lo que es esto, pues ya vieron ya los contratos de locación en comercial, ¿sí? Locación es poner un bien, en este caso del derecho real, un bien inmueble a disposición de otro por el pago cierto en dinero, ¿sí? De lo que se pactó como alquiler. En este caso varía, porque acá estamos poniendo una cosa que si bien es cierto, no es inmueble, ni tampoco es mueble jurídicamente, pero por una cuestión física y por oposición a lo inmueble, esta cosa se mueve, ¿sí? Registrable. Entonces no estaríamos dentro de lo que es la naturaleza jurídica de un contrato de locación. Yo no puedo locar algo que se mueve. Pero acá yo les había dicho a ustedes que el derecho a la navegación ha transformado todo, porque esto es algo comercial. Entonces, yo estoy locando algo que se mueve, pero para la ley no es un bien mueble, sino que es un bien registrable, ¿sí? Y me exijo y sigo por todas las normativas establecidas en el contrato de alquiler, salvo una sola cuestión, sí, que le había dicho que era muy discutida en doctrina, pero que después, desde el punto de vista práctico y analizando cómo es la cuestión del derecho a la navegación, nos dimos cuenta que sí tenían razón. Cuando decían que el locatario debía realizar todas las medidas necesarias para mantener el buque en estado de navegabilidad. ¿Y cómo va a ser locatario si el que está dentro del buque es el locador? ¿Y cómo va a ser locatario si el buque está en China? Yo loqué el buque, me fui a China. ¿Cómo yo voy a hacer para que esté en estado de navegabilidad? O sea que ahí venía la discusión doctrinaria, ahí venía, tráeme para, se estaba bajando, y ahí venía el tema de, desde un análisis liviano, ¿sí? De un análisis desde el punto de vista del derecho civil en lo que hace a la parte de los contratos de alquileres, pero era algo incomprensible, o sea, no se puede comprender cómo el dueño de la cosa, ¿sí?
se debía encargar de mantener la cosa cuando la cosa no estaba bajo su poder, ni bajo su dirección, ni bajo su gobierno. ¿Me entienden? Entonces ahí salió el tema de que el locatario tiene cargas fundamentales en lo que hace al mantenimiento de la cosa, ¿sí? Y ese mantenimiento de la cosa debe estar dentro de lo que establece la normativa legal vigente del Reginave. El Reginave claramente, ¿sí?, legisla que el buque tiene que hacerse sus inspecciones ordinarias y extraordinarias en lo que respecta a todas las certificaciones que necesita para mantener esa cosa en estado de navegabilidad, ¿sí? Entonces tiene que tener los certificados de estanqueidad, de flotabilidad, de todo. Y para poder alquilar, para poder hacer un contrato de locación, por supuesto que la ley a mí me va a exigir que yo tengo, o yo que voy a alquilar, que voy a ser el locador, le voy a pedir, escucha, tráeme un poquito acá los papeles, pues, si no yo no puedo alquilar esto es tuyo, está correcto. Y ahora, esto flota, acá dice que flota por un año, tenés que traer de vuelta. Y la estanqueidad por un año. Ah, entonces yo no puedo hacer un contrato de locación que dure más que las constancias y certificaciones emitidas por la autoridad de aplicación. ¿Se entiende eso, no? ¿Sí? Si no, pregunten y le vuelvo a explicar, porque esto es clave. Perfecto, profe. Está bien. Entonces, si yo puedo locar esa cosa, pago el alquiler y tranquilamente. Ese derecho está al revés en los contratos de locación, ¿sí?, de bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque el titular que hizo el contrato, ¿sí?, para una unidad habitacional donde se va a, ¿cómo le voy a decir?, mantener y establecer para vivienda unipersonal. Yo cuando se me ocurre como locatario, ¿sí?, 5 minutos antes le aviso al locador, escucha, ¿vos estás en tu casa? Sí, bueno, me estoy yendo con un escribano, te golpeo la puerta, tenés que abrirme y tengo que empezar a mirar. Ah, rayó la pintura, rompió un foco. Ah, mira el baño, se rompió el aro del inodoro. Está manchada la pared, porque vos sos el que tenés que mantener el estado de habitabilidad de la cosa que me alquilaste. Por eso era la discusión, ¿se entiende o no? Por eso que los civilistas, cuando empezaron a analizar lo que se pactó o lo que se legisló dentro del contrato de locación de buque, decían, no, pero esto es una aberración, esto es una locura. Claro, porque estaban con la cabeza cuadrada, así pensando en lo que es el derecho civil, pero esto no es civil, esto es comercial. ¿Sí? Esto es comercial. Por supuesto que yo voy a ir a mirar cómo usted tiene mi casa, porque es mi casa y usted está adentro. Yo voy a ir a controlar porque usted tiene que mantener, ¿sí?, el lugar que yo le alquilé de acuerdo a qué cosa, qué pactó usted conmigo y yo le alquilé la casa. Usted no puede cambiar qué cosa. Condiciones de habitabilidad. El Usted no me destino. puede cambiar el destino por el cual yo alquilé. Si no, vamos a esa Faroni que alquilaba para vivienda y adentro hacía, habían prostíbulos, habían de todo, pues dice, desconozco, dijo. O sea, no sé por qué. ¿Eh? Miembro de la Suprema Corte de Justicia, como no sé cuántos departamentos, todos eran prostíbulos, pues yo no sé, yo desconozco, a mí me decían que iban a vivir las chicas ahí adentro. ¿Viste cómo es? Terrible. Bueno, entonces eso es una cuestión que lo tiene que manejar, ¿sí?, el locatario, porque el locatario dijo que va a alquilarte a vos como locadora, ¿sí?, para que vos vivas ahí, no porque va a una casa de masaje con final feliz, ¿sí? Eso no era el contrato que se firmó. Y cuando le escracharon y le filmaron, y le decía, ah, no, yo desconozco, no sé ni idea. Bueno, estamos. Entonces, la comprensión de esto es
por la parte de especialidad de la materia. ¿Se comprende? Entonces, la especialidad de la materia hace que yo, ¿sí?, tenga que ocuparme de mantener mi buque en estado de navegabilidad, pues yo soy el responsable de hacerle estas inspecciones y del control. ¿Está? Eso es clave y son preguntas y eso usted lo tienen que saber porque le van a consultar, porque hay mucha gente que tiene lanchas, que tiene veleros, que tiene yates y desconoce esto, ¿sí? Y le van a consultar y eso sale muy caro. O sea, esto es lo que le acabo de decir para que esta persona sepa y haga el contrato de locación, ¿sí? Ustedes le tienen que cobrar un porcentaje elevadísimo en razón al contrato y se cobra en razón de un año de contrato, ¿sí? ¿Se entiende o no? Por eso tienen que saber, el derecho se tiene que saber. Bueno, el otro contrato que es sin fletamento es el time charter o el fletamento a tiempo. Este es un contrato donde yo pongo a disposición de la otra parte un buque para uno o más viajes o por un tiempo determinado. No hay que ponerle un mote, no hay que calificarlo a este contrato. No hay que decir para transporte de cosa o persona, porque no es para transporte de cosa o persona. No es para carga, no es para nada. ¿Sí? Entonces, se puede, ¿sí?, entender que puede ser para placer, para ir a pescar, para ir a hacer un viaje turístico, para colocación de cables submarinos, para hacer un estudio científico, pero no hay un para qué, ¿sí? Para irme para irme a un viaje, para irme a un casamiento, como fue Maradona o Pesci, para hacer lo que yo quiero. Por eso yo voy charteo. El charter no se precisa motivación, ¿sí? Se precisa tener la plata para pagar y ahí usted charteó el buque y hace, o la aeronave y hace lo que usted crea, siempre, por supuesto, dentro del derecho. ¿Sí? Ahora, todos los demás contratos son completamente. Y acá viene un problemita con respecto a los contratos. ¿Por qué? Porque nuestra ley está un poquito desactualizada en relación de que se habla de carga en bodega, ya no se carga más nada en bodega. ¿Sí? Lo que se carga en bodegas son líquidos, como son los buques tanques, que llevan todo tipo de líquidos, agua, leche, aceite, combustible, ¿sí? Y algunos granos que se llevan dentro de la bodega. ¿Por qué? ¿Dónde se carga ahora? ¿Cubierta? Contenedores. La cubierta. En cubierta, y eso estaba prohibido. Por eso ahora se viene la reforma del programa para que se analicen los distintos contratos en cubierta. Todo ahora se carga en una unidad única de transporte internacional denominado contenedor, ¿sí? Estos containers son de dos, ¿cómo le voy a decir? De dos medidas, de 20 teus y 40 teus. Son los 20 teus son los más chicos y los 40 teus son los más grandes. Sí, ahí se carga, van en cubierta, se los alija, se los controla como tiene que estar y se los fija la cubierta a los efectos del transporte. ¿Estamos? Bien. Con eso no hay problema, eso lo tenemos que saber así como le estoy diciendo. Después vamos a los contratos, ¿sí?, de remolque, remolque maniobra y remolque transporte. Acá hay que saber la naturaleza jurídica del remolque transporte y del remolque maniobra. ¿Sí? Del remolque transporte, la naturaleza jurídica, una locación de obra, sí o sí, porque yo debo garantizar el resultado. Y del remolque maniobra es una locación de servicio. Yo no garantizo el resultado, porque depende de una voluntad del tercero, que es el capitán que está dentro de la maniobra del buque. ¿Sí? Esta es una situación que hay que conocerla, hay que saberla, ¿sí? Porque en el mundo náutico, uno de los negocios más caros y más importantes son los de los remolques maniobra. Porque usted llega al puerto, como es un bólido de acero de 4 o 5 cuadras de largo por 1,5 cuadras de ancho, no puede ingresar al puerto. Usted tiene prohibido ingresar al puerto. Usted tiene que amarrar de acuerdo a la reglamentación portuaria
a cierta distancia del puerto, ¿sí? Y quedarse ahí anclado, fondeado, ¿sí? Y pedir a las empresas, ¿sí? Que le vengan a remolcar para llevarle, porque usted no puede aplicar fuerza motriz al buque, pues si usted aplica fuerza motriz al buque llegaría hasta el centro de la ciudad, no va a quedarse en el puerto, pues esa cosa no para, no es como un auto que se frene y paró, no, no para, sigue, no hay una manera de hacerla parar. La única manera de hacerla parar es a 500 metros, 400 metros, 1000 metros del puerto, de acuerdo a la reglamentación portuaria. Y de ahí van 4 lanchitas pequeñas, ¿sí? Se colocan a los costados del buque, el buque arranca, ¿sí? Porque está con los motores funcionando y el capitán va dirigiendo la maniobra de acuerdo al consejo que le va dando, ¿sí? El que le va maniobrando. Pero la fuerza motriz del arrastre la provocan esos buquecitos chiquititos, ¿sí? Porque si no, fíjese si arranca esa cosa. Imagínense, ¿sí? Bueno, Posada ya no tiene más puerto y el puerto afuera, pero acá el corriente que tiene al centro de la ciudad, llegamos hasta la Junín, porque es imposible. No se puede frenar esa cosa. Y acá se habla de la responsabilidad. Y la responsabilidad es del capitán, ¿sí? Para terceros. Y entre partes, entre el capitán, ¿sí? Y los buques que están realizando la maniobra, hay una responsabilidad por incumplimiento contractual, daño, pero va al derecho común. ¿Se entiende o no? No por el derecho a la navegación. Todo lo que ocurre con ese buque en la maniobra, póngale que justo abordó el buque. No es culpa de la maniobra, no es culpa de los buquecitos, porque el capitán tiene el gobierno, dirección y maniobra del buque. Entonces ahí directamente, ¿sí? El juicio es contra el capitán del buque. Después el capitán o el propietario del armador que tuvo que desembolsillar para el tercero, ¿sí? Va a tener que hacer una acción de regreso, ¿sí? Esa acción de regreso vamos a ver quién aconsejó mal y ahí vamos contra la empresa de los remolques maniobra. Pero eso va por derecho común, por daño y perjuicio e incumplimiento contractual. Derecho común, 3 años, 4 años, 5 años. Mientras que yo cobré a los 2 días y me voy. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Bueno, después tenemos que analizar, ¿sí? El transporte benévolo y el transporte gratuito. El transporte benévolo es aquel, como la palabra ya lo dice, benévolo, por benevolencia, porque una persona buena que no se dedica a cargar pasajeros, no es su función, pero ve a alguien en la ruta, porque es buena persona, y lo levanta para llevarlo, ¿sí? Pero tiene un accidente, y acá viene el problema de cómo se resuelve, ¿sí? El tema de la resolución de esta cuestión tiene una responsabilidad atenuada por una cuestión de que él no se dedica a realizar este tipo de actividad. Ahora, si yo hice un transporte gratuito, es porque yo efectúo una liberalidad. Yo cobro por transportar personas. Me dedico a vivir de la plata que yo cobro por transportar personas. Entonces yo decido llevarte como ocurría antes, no sé si sigue pasando ahora, pero nosotros antes estábamos, antes de las elecciones siempre, y vos salías 1 o 2 días antes de corriente, y por ahí paraban los colectivos y te decía, subí, Uri, vamos, venía a llevarme mate. Entonces vos subías, le llevabas mate y te llevaba gratis. Pero eso no quiere decir que era benévolo, eso era gratuito, porque él tenía que cobrarte. Entonces vos estás dentro de lo que establece la responsabilidad del transportista, ¿sí? Y si te pasa algo, el seguro a vos te tiene que cubrir. ¿Estamos? Porque vos estás adentro de un colectivo que depende, vive de eso, ¿sí? Por eso, todos los transportes, ¿sí? Los camiones y todo eso, pusieron un cartel así grande.
no se puede llevar a personas que no sean parte de la empresa, porque los que son parte de la empresa están dentro del seguro, ¿sí? Los que no son parte de la empresa, ahí viene el conflicto, va a tener que pagar el empresario, salvo que le fabrique un pasaje, ¿sí? ¿Me entienden o no? Porque él no puede llevar personas si no compró el pasaje, pero igual es responsable, como si hubiera comprado el pasaje porque él me regaló el pasaje, no me cobró y no me dio el pasaje tampoco, pero ahí tiene que pagarme si me pasa algo. Está. Esa es la diferencia entre el gratuito y el benévolo. ¿Estamos? Después tenemos el contrato de transporte de carga general. El contrato de transporte de carga general tiene ciertas características, sí, porque va a llevar, la mayoría de las cuestiones son a granel, va a llevar piedra, tierra, arena, portland, ¿sí? Hierro, cadenas. Entonces no es necesario la individualización en forma estricta, ¿sí? Del vehículo. ¿Estamos? Ustedes lo que necesitan es que la cosa llegue, ¿sí? No individualizar al vehículo. ¿Estamos? Entonces, nosotros acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener una cuestión, ¿sí? Eh, que si yo cambio el buque, no tengo por qué esperar la aceptación del que va a usar el buque. La persona quiere que le llegue la cosa, no le importa con qué buque. Ahora sí, con los demás transportes, yo no puedo permitir que un buque tanque que lleva aceite me lleve agua. No puedo. Y si me cambio, yo tengo que determinar que es un buque limpio, que reúne las condiciones que va a llevar el agua. Pero en el caso del transporte general, no, no hay problema. Bien, después tenemos la parte de conocimientos. Y eso quiero que sepan bien también que el conocimiento, un título de crédito, está dentro de los papeles de comercio, es vendible, negociable, ¿sí? Reúne ciertas condiciones, igual que el pagaré, tiene condiciones intrínsecas y extrínsecas, tiene que tener todo lo que requiere este instrumento para poder ser vendible, ¿sí? Nombre de las partes, qué se va a llevar, qué va a materializar ese instrumento, cuál es la fecha, dónde se debe entregar, quién vendió y quién compró, ¿sí? Bien, nosotros vamos a tener conocimientos que van a ser para embarque, conocimientos de embarque, conocimientos de entrega fraccionada, ¿sí? Pero acá uno de los conocimientos más importantes que debemos entender nosotros fue cuando se creó la Ley de Transporte Multimodal, que vino a salvar una situación muy importante dentro del derecho, que era el de salvaguardar el derecho del comprador, o sea, del consumidor, porque antes era imposible, no se sabía, estaba el transporte que se denominaba segmentado, que era igual que el del multimodal, pero no había una ley que lo regulara, ¿sí? Entonces llegaba el producto, salía de China, llegaba a Posadas y nadie sabía por dónde vino, quién le trajo, por qué, y llegaba el producto roto. Y usted tenía que reclamar, le decía, no, pero aquí a mí me trajo acá Oca, o Casa, Intercargo. Dice, no, pero yo, a mí me dieron dicho, te traje, yo no sé quién te vendió, ni, y tenía que irte a demandar a China, ¿sí? Esto cambió con las distintas cuestiones y con la reforma del artículo 614 de la Ley de Navegación, con el tema del azafrán, cuando había dos teorías contractuales, ¿sí? Que era de la celebración, uno que era la teoría celebracionista y la otra que era la teoría ejecucionista. Actualmente nuestro país acepta la teoría ejecucionista porque dice claramente que todos los contratos que deben ser cumplidos en la República Argentina, los tribunales competentes son los federales de la República Argentina, artículo 614, salvo el caso, ¿sí?, que se haya renunciado a dicha jurisdicción, ¿sí? Entonces acá viene un producto malo, yo demando en la Argentina contra el chino, y el chino va a tener que venir a contestar la demanda acá. No, yo no me tengo que ir más a China para hacer la demanda. ¿Estamos? Bien. Y acá vamos a ver que este conocimiento directo vino a resolver todos los problemas. ¿Por qué? Porque yo voy a emitir un solo papelito que va a salir
desde el lugar de venta hasta el lugar de entrega. No importa cuántos kilómetros, cuántos medios de transporte o cuánto lo que sea. Y voy a establecer lo que antes no había. Dos responsables, ¿sí? El vendedor y el OTM, que es el que entrega la mercadería, el operador de transporte multimodal. Esos dos son los responsables, ¿sí? Sin perjuicio, dice la ley, ¿sí? De la determinación en el lugar donde se produjo la avería, del análisis de los conocimientos provisorios. ¿Por qué? Porque en cada vez que yo cargo la mercadería y bajo, se emite un conocimiento. Cargo otro conocimiento, bajo otro conocimiento, cargo, sí, son los provisorios. Donde se va a determinar el estado de la mercadería que se bajó y el estado de la mercadería que se cargó. ¿Sí? ¿Se entiende? Y entonces, si ahí hay una avería, se queda asentado, porque ese es el trabajo, ¿sí? Del agente marítimo del lugar. El agente marítimo tiene que estar ahí y va a tener que determinar y ver cómo se bajó la mercadería, ¿sí? En el conocimiento directo eso no se queda, no se plasma y no se establece, porque el conocimiento directo dice 100 contenedores y los 100 contenedores tienen que llegar a Posada. Listo, 100 contenedores. Ahora, cada lugar va a emitir un conocimiento provisorio para saber cómo se bajó, cómo se subió esos contenedores. Y ahí está la responsabilidad, refleja, ¿sí? La responsabilidad de regreso, la responsabilidad cuando se inicia la acción por daño y perjuicio, ¿sí? Donde aquel que fue responsable tiene que pagar. Pero a mí me paga el primero y el último que no me entregó la mercadería como yo quería. ¿Se entendió eso? ¿Quedó claro? Esto vino a cambiar el mundo del transporte, ¿sí? Cambió la historia de cómo se deben hacer las cosas. ¿Estamos? Profe, Bien. profe, Sí, ahí cuando estamos hablando de la responsabilidad del transportista, te está haciendo acople tu micrófono. ahí, Ahí ahí está. se escucha. Sí, se escucha. Cuando estamos haciendo responsabilidad del transportista, incluyo al terrestre. Todos son responsables del mínimo al máximo. ¿Por qué? Pues yo cargo en el camión, emito un conocimiento provisorio. Bajo del camión, emito conocimiento provisorio. Cargo en el tren, emito conocimiento provisorio. Bajo del tren, emito conocimiento provisorio. Cargo al buque, un conocimiento provisorio. Bajo del buque, conocimiento provisorio, así hasta que entrego la mercadería. ¿Sí? Pero esos son dos cuestiones en derecho totalmente distintas. Eso es para algún día, ¿sí? Que el vendedor y el OTM cobren, ¿sí? El incumplimiento contractual de los que transportaban el producto. Porque a mí eso no me importa, ¿sí? Porque yo soy el dueño de la mercadería y vos sos el vendedor. Vos me tenés que traer la mercadería sana y salva y me la tenés que entregar bien. Y me entregaste mal, vos pagás. Porque dice la ley, dice el reglamento del conocimiento directo, que va a pagar el primero y el último. Ahora, esto es una cuestión como un cliché, ¿sí? Para que se sepa en derecho que no se va a hacer cargo, ¿sí? Solamente el primero y el último. El primero y el último también tienen que cobrar porque ellos no van a pagar, ¿sí? Por algo que ellos no hicieron. Porque yo confío en usted, que es el transportista. Sí, y usted se mandó la macana, como no sé si vieron el video este que está pasando de el correo argentino, que quieren privatizar ahora, que agarran la mercadería y tiran, tiran y tiran. Después dice que no se entregó. Ahí está corriendo en toda la República Argentina, filmado por un particular, como están, como los que reparten la encomienda, ¿sí? Y los que reparten las cartas hacen esto, tiran, ¿sí? Y no llevan. Y después dicen que no estuvo en el lugar y devuelven no, no devuelven, tiraron, ¿sí? Bueno, entonces alguien se tiene que hacer responsable de esa tirada. Alguien se tiene que hacer responsable de que no llegó o que llegó roto, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, que soy el dueño de la mercadería, no tengo por qué pensar dónde se rompió. Vos paga el OTM. Chao.
El OTM pues va a tener que cobrarle a estos, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, cómo mejoró, ¿sí? Muchísimo el sistema de transporte, porque antes, ¿sí? Antes de esto, ¿sí? Existía una ley a nivel internacional, que el único derecho, escuchen bien esto, porque suelo preguntar también, que el único derecho que tiene el titular de la mercadería es pagar el flete. ¿Entendieron eso, no? Usted tenía el único derecho de pagar nomás, no es que le entreguen la mercadería. El único derecho que tenía usted, que es su obligación, no derecho, ¿sí? Pero lo transformaron en un derecho porque no se entregaba muchas veces la mercadería, pero usted el flete lo tenía que pagar igual. El transporte lo tenía que pagar igual, porque usted contrató, ¿sí? Y yo no entregué la mercadería, pero usted me contrató. Esto vino a salvar esas injusticias a nivel internacional, o si no, tenía que subirte en tu bicicleta e irte a China a demandar. Y sí, pues si para pagar un pasaje hasta China, yo no me voy, ya me quedo y tener que alquilar un hotel y tener que conseguir un abogado y ni ahí, pero fuera. Bien, eso hay que saber los conocimientos, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosita le quedó en el tintero que quieren que le repase? Díganme, seguimos repasando. ¿Qué otro temita? O si no, le Profe, los sigo. Incoterms, ¿cómo los Sí. encaramos? Los Incoterm van a encarar de la siguiente manera. Primero tienen que saber que no son obligatorios, ¿sí? Que son consuetudinarios. Pero también tienen que saber que ninguno va a hacer un negocio a nivel internacional si no firma un Incoterm. Entonces, no son, tienen la misma cualidad o calidad que un contrato. Un contrato, ve que ustedes se van a por ahí a las casas, sí, sí, si tenés para vender un contrato de compra-venta, ese contrato de compra-venta no es obligatorio, hasta que usted firmó. Sí, es un papel que está ahí. Una vez que usted firmó es obligatorio y no con todos los datos es obligatorio. Entonces, una vez que usted tomó la decisión de realizar algún tipo de actividad comercial internacional, ¿sí? Acuática o aérea, va a tener que elegir un Incoterm. No usted, le van a tener que hacer elegir, o sea, va a elegir el que le va a transportar, porque no quiere responsabilidad. Entonces va a decir, bueno, listo, vamos a hacer la FOB, FAS, CIF, y eso es lo que hay que saber. Primero y principal, eso, que no es obligatorio, que va a ser obligatorio una vez que se elige, que ningún comerciante en el mundo transportista lo va a hacer si no es firmado, ¿sí? Y ahí tenemos que saber, ¿sí? ¿Qué ocurre con el que va a exportar por primera vez? Y ahí les voy a preguntar por ahí como abogados, ¿qué me recomiendan? El que va a exportar por primera vez. Y tiene que ser las E, o sea, las que salen desde el galpón. ¿Por qué? Porque no paga nada y va a pagar todo el que compró. Ahora, si usted va a vender, o sea, una cosa es cuando yo vendo por primera vez y otra cosa es cuando yo compro por primera vez. Yo cuando voy a comprar por primera vez, yo ya quería que me traigan al galpón también, a mi casa, porque no tengo los elementos, yo no soy empresario, no soy importador. ¿Sí? Y después ver cuando usted ya es exportador, por supuesto, a usted le va a convenir otro tipo de cláusula. No que le vengan a sacar desde el galpón porque le van a pagar nada. Ahí usted va a ir negociando. Bueno, yo ya tengo mi manejo con mi empresa de logística, ya me manejo con, yo tengo manejo dos o tres empresas de transporte, yo busco mi precio y te voy a decir, listo, yo te vendo hasta el puerto de Buenos Aires, o te vendo, te hago todo el transporte de cabotaje hasta la salida de Uruguay. Y vos, si querés, hace ultramar y llevo hasta el país que me compras. Pero yo ya negocio el precio porque yo ya soy una empresa constituida y yo en ese proceso logístico es donde yo gano, ahí hago la diferencia. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Lo mismo que el que va a comprar si es empresario de listo, para. Por ahí a mí me conviene llevar mis medios de transporte, ¿sí? Mis buques, mis lo que sea, para traer esa mercadería, pues yo soy un empresario importador, ¿sí? Entonces vamos a ver qué cláusulas me convendrían a mí como importador empresario
qué cláusulas me convienen a mí como exportador, empresario, y qué cláusula me conviene como importador, exportador, que no tengo nada, tengo una mercadería, no. Eso es lo que quiero saber, ¿sí? Porque ellos ustedes van a asesorar, porque ustedes les van a preguntar. Mañana o pasado va a venir un empresario ahí de Posada, ¿sí? O del interior, que son los que tienen hierba, té, tun, madera, lo que sea. Le decís, chi, ¿cómo es el tema ese de la venta, chi? Porque yo tengo acá, y no sé cómo hacer. Porque acá me caen, acá en Corrientes me dicen lo mismo. Me caen de Chaco, me caen de Formosa, de Jujuy, ¿sí? De Salta. Yo acá tengo mucho, acá se trabaja mucho el carbón. Yo tengo carbón y sé que se puede. Allá ni tengo un comprador allá en Italia. No saben ni dónde queda Italia, pero ellos saben que allá se contactó uno de Italia y le digo que le quiere comprar carbón y que le mandó uno y que vive y le gusta el carbón. ¿Y cómo te hacemos esto? Y el te hacemos este, ¿sí? Como el te hacemos esto, está tu ganancia. Porque ahí vos te sentás y le decís, bueno, mira, a vos te conviene, ¿sí? Hacer esto. Y le haces el mapa logístico y le presentás al comprador. Y el comprador le puede aceptar, pero ahí va a variar la negociación del precio. ¿Se entiende o no? Porque una cosa es que yo tengo que establecer todos mis elementos para venir a comprar el producto desde el puerto de Corrientes o desde el puerto de Uruguay, que ya es ultramar, porque yo tengo que hacerme negocio con y conseguir cabotaje, que es caro, conseguir transporte terrestre. Entonces vos le decís, mirá, vos podés pedir un mejor precio, agenciamos con la agencia Puerto Corrientes o con la agencia Puerto Posadas y vemos, negociamos los precios y nosotros buscamos la manera de que el comprador se haga cargo de agenciar la mercadería en Uruguay. Ah, vos ya le diste una salida espectacular, le hiciste ahorrar plata al comprador, un dolor de cabeza al comprador, porque el comprador tiene su manejo empresarial de ultramar, no de cabotaje en cada lugar que va a comprar. ¿Están entendiendo, no? Porque eso es el negocio. Vos me tenés que facilitar a mí la tarea para que yo pueda comprar y sentirme cómodo. Pues yo tengo que pensar que tengo que venir a hablar acá con la flota paraguaya. Tengo que hablar con la flota boliviana. Fíjame si está el explorador, el Papo Norte, el Papo Sur. Ya, no, ya ni compro. Entonces vos me tenés que, a mí, que ahí está, que pregunto también, ¿sí? ¿Cuál es el concepto de inteligencia que acepta el comercio de los seres humanos? Hay tres conceptos de inteligencia. Yo les di los tres. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los conceptos de inteligencia que se manejan en el mundo? Estamos flojos para el parcial, ¿eh? El parcial ya ahí nomás, estamos ahí. La que aceptaba el comercio era la capacidad para resolver, que era la última. La primera hablaba de la Del inteligencia ICQ. La de primera era recordar. Claro, del, esa era del la primera. ICQ. Esa La era la segunda, de Stephen Hawking, Isaac tam- Asimov, que era el ICQ. Usted tiene un ICQ la elevado, segunda no me acuerdo. pero para Y la escribir tercera la libros, capacidad para de resolver. investigar. La segunda era la capacidad, sí, de integrarse a un grupo de trabajo. Porque usted me viene y me dice, soy abogado, y yo tengo 20 tipos que no son abogados, pero trabajan muy bien desde el punto de vista jurídico, y viene usted porque es abogada, me arruina el grupo, porque no sabe integrarse, no sabe compartir los conocimientos y quiere que le digan todo, día doctora, doctora, doctora. No, entonces eso no se integró. Entonces yo le echo, porque usted me viene a romper el grupo. Usted tiene que venir a colaborar con el grupo, hacer que el grupo aprenda de usted y usted aprenda del grupo y hagan que produzca más, porque si traigo a alguien con título, se supone que los 20 que no tienen título y me hacen ganar 100 millones de dólares, usted me tiene que hacer ganar 200 y no venir y hacerme ganar 50 porque todos se enojaron. Entonces, el segundo concepto de inteligencia es usar su capacidad y conocimiento a los efectos de poder integrarse en un grupo de trabajo. Y el tercer concepto de inteligencia, que es lo que usa
el comercio es resolverme el problema. Vos no me generes más problemas. Vos me tenés que resolver. Entonces, si yo quiero comprarte el carbón, maestro, vos resolveme el problema. Cobrame, pero resolveme el problema y llevame el carbón hasta el puerto de Uruguay. Buscá la manera, disfrazate de Batman, de Superman, la hormiga atómica, pero vos me llevás el carbón hasta el puerto de Uruguay, porque de ahí yo puedo venir con los buques de ultramar que no pueden entrar por el río Paraná y río Uruguay, pues tienen un calado muy grande, y llevar mi producto, que se entiende como es o no, ¿sí? Porque si no me resolvés el problema, vos me generás otro problema. Y yo no tengo tiempo de estar pensando en los problemas de los demás me generen porque pierdo plata. Porque cada minuto que yo me siento a pensar cómo arreglar el problema que alguien me trajo, yo estoy perdiendo plata. Porque no me concentro en hacer más plata. ¿Se entiende o no? Todo es plata, signo pesito, ¿sí? Porque si no hay signo pesito y no puede darte el viaje, ¿sí? No, como decía el tema ese, no le puedo cambiar el tapizado al torino ni los postizos a la abuela. ¿Ves? Entonces, si tenemos la platita, le cambiamos el tapizado al torino, los postizos a la abuela, salimos de viaje. Si no, vemos, ¿sí? Y qué feo que sea espectador, ve cómo los otros lo hacen, ¿sí? Siempre que sea actor, no espectador, porque es feo verla pasar, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener y usar esos tres conceptos de inteligencia, ¿sí? Y ver cómo me sirven a mí. Hay algún momento que a mí me va a servir el ICQ, porque tengo que razonar de una manera rápida, tener conocimiento científico, capacidad. Después ese conocimiento llevarlo a un grupo, porque vamos a trabajar, hoy ya no se trabaja más. Hasta Messi, el único que creó jugadas individuales era Maradona. Salía del arco de él y se iba al otro arco y metía el gol. Que muchos le aplaudieron y otros se enojaban. ¿Por qué? Porque se supone que tiene que trabajar en equipo. Messi, que era el más capo del mundo, no hacía los goles. Pasaba para que otro haga el gol. Entonces demostraba cómo se trabaja en equipo. No porque sos Messi vas a poner todos los goles, vas a convertir todos los goles. ¿Se entiende o no? Entonces hay que saber hacer el pase, cabecear, tirar el centro, para que todos en conjunto metan el gol. ¿Estamos o no? Porque si sos individualista y vas a terminar así solo, porque te van a ir haciendo, ¿qué cosa? El vacío, y te vas a dar cuenta que después no vas a poder salir del arco tuyo y llegar hasta el arco de los otros, porque todos te van a, los 11 que están del otro lado te van a dar. Vas a llegar sí, pero con los pies que no va a poder trabajar más, no va a poder jugar nunca más. Si vos jugás en equipo, no, trabajás menos, te cansás menos, producís más y tenés mejores resultados. ¿Sí? Y el último concepto de inteligencia es usar estos dos anteriores, el ICQ y la capacidad de integrarte para no generar problemas, para resolverme el problema. Entonces, ¿sabes qué? No va a haber lugar en el mundo donde no te llamen para que vos estés trabajando para ellos. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. ¿Quedó claro entonces esta situación? Bueno, vamos a ver qué quieren ver. ¿Quieren que le hable algo a ver, abordaje? ¿Quieren que le hable algo de avería? ¿Seguro? ¿Sí? Yo tengo una Eh, pregunta concreta. pregunte. Si es que sucede algo en realidad, sucede, mejor dicho, si un buque colisiona con otro y Sí, este ha emitido un pedido de auxilio, sí. ¿sería considerado un abordaje no? ¿Y sería considerado Es, por culpa exclusiva? no, si yo estaba con una situación problemática y pido una asistencia y salvamento y otro me choca o me choca el buque que me No, viene a asistir y salvar. yo el que emitió el pedido. ¿Cómo? El que emitió el pedido de auxilio fue el que colisionó contra el otro. Claro, ahí hay un abordaje, sí o sí, por culpa exclusiva. Pero eso no tiene nada que ver con respecto a lo que yo voy a hacer como asistencia y salvamento, porque yo voy a venir, le voy a asistir, le voy a salvar a los dos y yo le voy a cobrar a los dos. Después el problema que ustedes tengan con el abordaje, arréglense ustedes y páguense ustedes.
pero yo vengo y asisto y salvo. ¿Por qué? Porque yo cobro algo que es de orden público, mientras que el abordaje no es de orden público. El abordaje es una demanda de daño y perjuicio común y silvestre, ¿sí? Entonces, que yo voy a demandar y encima me tengo que comer la limitación de responsabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso fue un daño. O yo busco la manera de no pagar, pero la asistencia y salvamento sí o sí voy a tener que pagar. Entonces, voy a asistir y salvar. Y el tercer problema ya es una cuestión que ya a mí ya no me compete, ¿sí? Entonces, vos vas a tener abordajes por culpa exclusiva, que el que chocó tiene que pagar porque dice el derecho común, todo aquel que provocó un daño debe hacerse responsable y debe resarcir el daño, ¿sí? Después tenemos el por culpa concurrente, que ya vieron, que ya le dije, que es si yo no determino, ¿sí?, la proporcionalidad, que esa es la palabra mágica en este abordaje, quién fue más responsable que el otro, ¿sí? Pagamos por parte igual. Y después está por caso fortuito y fuerza mayor, eso como ustedes vieron, que les dije la vez pasada lo que había pasado en Miami con el tema del tsunami este que vino, que levantaba los veleros y los buques y los tiraba arriba de otro. Si es por caso fortuito o fuerza mayor, cada uno se hace cargo de del daño que recibió, porque yo no puedo hacerme cargo de que el viento haya levantado mi buque y le haya estampillado contra otro, ¿sí? Después los casos especiales, que vieron que son tres, ¿sí?, que también tienen soluciones distintas, que va a ser el por extensión, que habíamos dicho que abordaje solamente va a ser o va a existir cuando hay contacto material. En este caso no, porque hay una violación de la norma administrativa de la Autoridad de Aplicación Portuaria, ¿sí? Cuando usted no obedece, ¿sí?, el límite de velocidad establecido dentro de la zona portuaria. Entonces usted pasó con una velocidad mayor que la permitida, generó un oleaje, ese oleaje hizo que los cascos de los buques estén amarrados en las dársenas pertinentes, se pronunciaran entre sí, entonces ese buque que pasó en contraversión de una norma administrativa responde por culpa exclusiva, ¿sí? Pero por extensión va a responder. Después veíamos el por culpa al práctico, ahí no había ningún tipo de problema tampoco, porque sabíamos que el práctico solamente es consejero de ruta del capitán, el práctico no es responsable. Funciona lo mismo que en el conocimiento directo, ¿sí?, el conocimiento provisorio. El práctico lo que hace es aconsejar al capitán, el capitán tiene el gobierno, maniobra y dirección del buque. Ocurre un abordaje, responde el capitán, si es por culpa exclusiva o culpa concurrente, ¿sí? Después hará la acción de repetición con respecto al práctico, pero no tiene nada que ver con respecto a quién el abordó. Después teníamos el abordaje en convoy, y habíamos dicho que el abordaje se va a dar solamente con buques independientes entre sí y que sean de distinto propietario, ¿sí? Entonces, cuando hay alguna dependencia ya no es abordaje. Cuando son del mismo propietario no es abordaje, ¿sí? Entonces, si hay un abordaje en convoy, nosotros tenemos que determinar primero qué es buque, artículo 2, toda construcción flotante destinada a navegar por agua y que navegue. Segundo, tenemos que analizar qué integra el concepto buque. Rápido, el 154, que habla que buque, ¿sí?, no son solamente las velas, casco, mástil, etcétera, etcétera, sino que todo, una universalidad. El buque es una universalidad. Diferencia sustancial con la aeronave, que se divide en dos, que tiene el motor y el fuselaje, ¿sí? Entonces nosotros ahí concretamente vamos a analizar que para la ley un convoy con 40 buques es un solo buque. No son 40 buques, es un solo buque. ¿Por qué? Porque están ligados por una relación contractual
no importa que sean propietarios distintos, ¿sí? Pero hay una relación contractual. Entonces, si hubo un accidente, ¿sí? Si hubo un abordaje, lamentablemente van a pagar todos, ¿sí? Y después se verá quién es el responsable con la acción de repetición. Pero mientras tanto, para mí, que a mí me abordaste, que yo estaba tranquilo pescando ahí, mirando, ¿viste? Paveando, y vos me chocaste, vos me tenés que pagar, porque por culpa exclusiva de no sé quién, pero no me importa, el primero que yo le mando y tiene que pagar entre todos, porque es una universalidad jurídica. Por eso, chicos, ¿sí? Y acá hacemos un pequeño paréntesis. En el derecho, ¿sí? Ustedes tienen que saber de qué se trata, ¿sí? Bueno, pueden agarrar un caso nomás y ser juzgado y hacer una demanda. No, querido. Ustedes tienen que saber de qué se trata, tienen que entender la naturaleza jurídica de la cosa, la naturaleza jurídica del hecho, la naturaleza jurídica del delito o de lo que se encuentra regulado por la ley, porque si no te van a ir a pasar vergüenza en los juzgados. Porque si yo no sé de qué se trata, ¿sí? Yo no puedo demandar. Primero yo tengo que entender la jugada y eso que vos entendiste, vos lo tenés que volcar en papel y ese papel vos tenés que presentar a un juzgado. Y eso tiene que entender el que va a leer el juez si te va a hacer lugar o no, o si no se te va a rechazar in limine, porque poseen oscuros libelos, ¿sí? Las pretensiones emitidas por la parte actora. Y ahí te dice con eso, bruto, pedazo de, no vaya a venir a presentar cualquier pavada en mi juzgado, por lo menos anda a estudiar, aprender, mirar y trágalo como la gente. Eso te quiere decir eso, aclare oscuro libelo, ¿sí? Porque te lo dice en forma cheta, pero eso, todo eso quiere decir. Entonces, sí, yo primero tengo que ir a hojear el librito, no el chat GPT, ni Google, ni en Baidu. Calla el libro, ¿sí? Si a mí me dice, no sé qué sé yo, divorcio, y bueno, yo tengo que ir al derecho de familia, tengo que ir al Código Civil y saber lo que es el divorcio, ¿sí? Leer, para que haya divorcio, primero tiene que haber, ¿qué cosa? ¿Y el matrimonio? Casamiento. Demonio. ¿Qué cosa tiene que haber primero? Un matrimonio. ¿Y qué es un matrimonio? Pues yo tengo que saber tener lo que es un matrimonio, ¿sí? Un matrimonio es una unión entre dos personas, pero que se encuentra avalado, ¿por qué? Por un juzgado de las personas, un juzgado de paz letrado, un juzgado, ¿sí? Porque si no hay un papel, yo me puedo considerar casado, pero no estoy casado. Yo puedo creer, porque antes que era, antes la gente creía que se arreglaba todo con el casamiento en la iglesia y no te casabas vos por civil. Entonces yo no me puedo divorciar con un juez civil y comercial por un casamiento por iglesia. Se entiende que hay todavía personas que tienen sus años, que nos tocó acá, sí, que ellos estaban casados por iglesia y se querían divorciar, pero no te puedes divorciar si vos no estás casado por civil. Vos te divorciás el casamiento por civil. Si bien es cierto, ahora hay un trámite engorrosísimo, largo y carísimo, donde vos te podés divorciar de la iglesia, ¿sí? Y te lo hace el Vaticano. Eso lo estableció el Papa anterior, pero eso, ¿viste? Es más difícil que no sé, ¿viste? No hay que paje un marciano acá y que sangre rojo como nosotros. Bueno, ¿estamos? Entonces, primero hay que entender qué es la institución, de qué se trata, ¿sí? ¿Cuál es la reglamentación actual? ¿Qué debo pedir? ¿Qué incurre o qué conforma el trámite, ¿sí? De divorcio? ¿Y cómo está legislado? Porque nosotros tenemos acá nuestro código de familia y que legisla de una manera por ahí que es muy distinta que en Misiones, ¿sí? Porque acá si vos planteas, vos tenés que presentar, ¿sí? Un convenio y dentro del convenio se tiene que establecer todas las cuestiones, inclusive se tiene que hablar del resarcimiento de la parte más débil. Y ahí hay una indemnización o hay un, una renta vitalicia.
Y todo eso vos tenés que saber poner, no más plantear la cosa, ¿sí? Porque si no cometemos gravísimos errores dentro del derecho, ¿está? Y era como decía un profesor nuestro, ¿sí? Ponía un vaso de agua, ¿sí? Y otro vaso de agua que decía, esto es vitamina y esto es estricnina. ¿Saben lo que es estricnina, no? Estricnina es uno de los venenos muy poderosos. Entonces yo le iba a hacer 10 preguntas, decía el profesor. Cada pregunta que usted contesta le da un traguito de vitamina a su paciente y está cada vez más sano. Entonces, si usted contestó bien la primera pregunta, él una vitamina está sano. Segunda, está. La décima usted contestó mal, le dio astricnina, le mató, entonces salió mal, pues te mató el paciente. Usted no puede cobrar si mató al paciente. ¿Sí? Así nos hacían estudiar nosotros. ¿Se entiende? Usted de 10 preguntas tenía que contestar las 10, porque si no mató al paciente, tomó veneno. Bueno, de esta misma manera, cuando usted vaya a tribunales, tiene que tener en cuenta que usted tiene el vasito de agua y el vasito de veneno. Donde cometió el mínimo error, mató al paciente y el paciente no le va a pagar el honorario. ¿Sí? Y le va a hacer un quilombo terrible porque vaya a buscar a otro abogado y le va a denunciar a usted por mala praxis. Antes de hacer algo, trate de que los dos vasos sean de vitamina. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Vamos a hacer un descansito de 10 minutos. Busquen qué preguntas quieren hacerme y ahí yo les voy a ir contestando. ¿Sí? Nos hacemos un descansito y seguimos. Vamos a dar todo para que ustedes vengan tranquilos a la próxima clase. ¿Sí?